Ecografía abdominal con abordaje posterior, paciente en posición sentada, ventajas para la exploración en escala de grises y Doppler. Muy bien, esta es una ponencia no tanto común porque la exploración ecográfica abdominal generalmente se basa en la exploración con el paciente en decúbito supino o decúbito lateral, pero sin embargo, de acuerdo a lo que yo he podido ver, lo que yo he podido visualizar, en algunos casos nos podría ayudar este abordaje posterior con el paciente en posición sentada. Soy el licenciado Cordero Sánchez Julio, soy tecnólogo médico en radiología. Esta técnica, el paciente en posición sentada, se deriva del abordaje pulmonar, de la ecografía pulmonar, porque comúnmente la ecografía pulmonar consta de evaluar todos los segmentos pulmonares, tanto derecho como el izquierdo, pero en la parte posterior del pulmón tenemos que hacer que el paciente se ponga en decúbito lateral o como es en este caso el paciente esté sentado para yo poder ver la parte posterior de ambos pulmones, ¿no? Entonces es a este nivel que se puede visualizar parte del hígado y parte del vaso, ¿no? El hígado en el lado derecho y el vaso en el lado izquierdo. ¿Qué imagen vamos a obtener si hacemos un abordaje posterior con el paciente sentado? Vamos a obtener el signo de la cortina, ¿no? Acá se va a interponer el pulmón con la línea pleural, esta es la línea pleural y las clásicas líneas A. Entonces, esta imagen es la que vamos a ver y por debajo del pulmón vamos a ver en el lado derecho el hígado, ¿no? Acá también tenemos en esta otra imagen, hay un pequeño derrame pleural y podemos ver el hígado, ¿no? Entonces, esta imagen es la que podemos obtener, esta imagen es la que vamos a ver, pero he podido ver que se puede evaluar tanto la vena porta con Doppler color y Doppler espectral y también las venas intrahepáticas también se pueden evaluar con este abordaje, ¿no? ¿Qué otra utilidad tendría? También tendría una utilidad para ver los derrames pleurales, porque por fisiología, por gravedad, los derrames pleurales se van a acumular en este espacio, ¿no? Entonces, algunos derrames pleurales vamos a poder visualizarlos a este nivel. Ahí está. Es una técnica no tan difícil de hacer, siempre y cuando el paciente colabore, obviamente el paciente no esté postrado, podemos hacer ese abordaje, ¿no? Y la imagen que vamos a obtener es el hígado, ¿no? Ahí está el hígado con el color, el Doppler color activado, y podemos ver la señal de las venas intrahepáticas, ¿no? Como mencionaba, no es comúnmente de hacer, no forma parte del protocolo abdominal común, pero podría aportar algunos puntos importantes de información. Muy bien, en cuanto a la onda espectral normal de la vena intrahepática, tanto para la derecha, izquierda y medial, se han descrito 4 componentes, ¿no? El componente atrial, el componente sistólico y el componente diastólico. Sin embargo, los autores refieren, o en la literatura está, que en algunos casos no vamos a poder visualizar los 4 componentes, o en algunos casos vamos a verlo amortiguado, vamos a verlo no tan definido por poca colaboración del paciente, estado del paciente, etcétera, etcétera. Entonces, con este abordaje posterior con el paciente sentado, se puede constatar o se puede comparar los hallazgos que podemos tener con el paciente en decúbito supino y luego el paciente sentado, ¿no? Podemos constatar efectivamente si hemos encontrado ondas amortiguadas, si hemos encontrado ondas bifásicas, amortiguadas, etcétera, etcétera, o como es en este caso, trifásicas, ¿no? Donde sí podemos identificar el componente sistólico y el componente diastólico. Y en lo que yo he podido observar, a veces el paciente puede estar en decúbito supino, podemos erróneamente pensar que es una onda amortiguada,
que hay algún indicio de patología ahí, pero cuando el paciente se sienta, cuando hacemos este abordaje posterior y analizamos el espectro, podemos ver que la onda de la vena intrahepática cambia. La onda puede ser evaluada correctamente. Entonces, este hallazgo prevalecería sobre el otro, ¿no? Acá tenemos algunos casos para ejemplificar tanto de esta evaluación del espectro como también algunos otros puntos en los que nos puede ayudar, ¿no? El primer caso es una dama de 25 años que no tiene cirrosis, el vaso estaba normal, donde se encuentra una leve dilatación de la vena porta, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos un abordaje en decúbito, tenemos un plano axial a nivel del apéndice cifoides, vemos el corazón está normal, aparentemente normal. Evaluamos también la vena cava, evaluamos la colapsibilidad de la vena cava en un plano longitudinal. Muy bien, la vena cava está colapsable, no está pletórica, no está sobredistendida y colapsa tanto en el modo B como en el modo M, ¿no? Se ve la colapsibilidad, muy bien. Ahora pasamos al hígado, ¿no? Para evaluar el hígado está de una ecotextura normal. Acá tenemos un abordaje a nivel por debajo del apéndice cifoides, un abordaje axial transversal, donde vemos la vena hepática medial, muy bien, ¿no? La paciente en este caso nos colabora, nos ayuda y podemos obtener el espectro, ¿no? El espectro ahí está, el componente atrial, el componente sistólico y el componente diastólico, ¿no? Aparentemente todo está normal. Muy bien, y ahora vamos a evaluar la vena porta. Ahora, en este caso, en esta imagen, se ve la vena porta principal con la rama tanto izquierda como la rama derecha. Se ve muy bien, ¿no? Y medimos también el calibre a nivel axial, a nivel transversal, por debajo del apéndice cifoides, ¿no? El calibre llega a 12, 13 milímetros aproximadamente. Y algunos autores refieren que la vena porta debe medir máximo 13 milímetros de calibre, otros refieren que es máximo hasta 12, ¿no? Muy bien, se mide, al parecer está dentro de lo normal. También evaluamos el espectro de la vena porta, está dentro también de lo normal, por encima de 16 centímetros por segundo. Y tenemos también tenemos un adecuado llenado del color, ¿no? Tenemos un adecuado llenado del color, es permeable, es una vena permeable. Y ahora vamos a hacer la comparación. Acá tenemos el abordaje posterior, este es un abordaje posterior de la vena intrahepática derecha y vamos a comparar los espectros, ¿no? Que podemos obtener. El paciente en posición sentada, como hemos visto en la primera parte del video, activamos el Doppler y claramente podemos ver o podemos constatar de que acá se ve mucho mejor el componente atrial, se ve mucho más pronunciado, el pico del componente atrial se ve mucho más definido y también podemos diferenciar el componente sistólico y el componente diastólico, ¿no? Entonces sí ayuda a corroborar esos hallazgos. Hay otros casos donde se encuentran patológicas, pero en este caso está dentro de lo normal, ¿no? Acá eh, el componente atrial no se distingue muy bien, no se define muy bien acá el componente atrial, pero en el abordaje posterior sí se ve mucho mejor. El componente sistólico y el componente diastólico acá están más juntos, en el abordaje posterior están más separados, pero
están dentro de lo normal. Puedo identificar el componente sistólico y el componente diastólico, como en esta parte también. El componente atrial, el componente sistólico y el componente diastólico, ¿no? No hay muchas diferencias. No hay muchas diferencias y estamos corroborando de que la morfología de la onda se conserva, ¿no? Está dentro de lo normal. Acá también tenemos otro abordaje donde vemos también el componente atrial mucho más definido, el componente sistólico y el componente diastólico. Tal vez en esta parte se ve un poco que el componente sistólico está levemente disminuido comparado con el componente diastólico. Sin embargo, es un hallazgo dentro de lo normal, ¿no? Es un hallazgo dentro de lo normal porque el componente sistólico debería estar mucho más reducido para ya empezar a pensar en una regurgitación tricuspidia grado 1. Muy bien. Entonces, siguiente video. Este es un caso 2, el paciente es un paciente varón con diagnóstico de dengue, ¿no? Muy bien. Igual, comenzamos primero a nivel longitudinal, en un corte longitudinal a nivel de la vena cava para evaluar su colapsibilidad. Vemos que en el modo B y en el modo M está muy bien, está colapsable, no hay sobredistensión de la vena, no está pletórica. Vamos y evaluamos también la vena porta en el paciente de cúbito supino. También la velocidad está por encima de está dentro de lo normal, por encima de 16 centímetros por segundo. Ujú. Vemos que hay un adecuado llenado. Y acá también, como el paciente tiene dengue, también aprovechamos con las limitaciones del caso, ojo, aprovechamos y tratamos de ver un poco el corazón y el pericardio, ¿no? Porque los pacientes con dengue generalmente hacen derrame pericárdico y derrame pleural, ¿no? Y acá también identificamos claramente el derrame pericárdico. Ahí está, se ve muy bien por ecografía. Un derrame pericárdico moderado, no tan grave, de 11 milímetros de gruesor o 12 milímetros de gruesor, que está dentro del parámetro de moderado, ¿no? Hasta 10 es leve, de 20 milímetros para arriba ya es grave ya. Ajá. Muy bien, entonces vamos y seguimos evaluando el hígado. Aparentemente el hígado está normal, la ecotextura está conservada. No logro visualizar en este corte axial, en este corte transversal, en el plano profundo, no logro visualizar derrame pleural, pero sin embargo, con el abordaje posterior sí se llega a ver un poco de derrame. Muy bien. De la misma forma, este era un paciente un poco agitado, no tan colaborador. De la misma forma, tratamos de obtener la información del espectro de las venas intrahepáticas. En este caso también es la vena medial. Y vemos que no se distingue muy bien el espectro, ¿no? El paciente no colabora mucho, está un poco ansioso. Recordemos que este abordaje, este análisis de la onda espectral requiere que el paciente esté en inspiración o en una leve inspiración. Entonces acá el paciente no está respirando muy bien y por lo cual yo no puedo identificar muy bien las ondas, ¿no? Las partes de las ondas, ¿no? El componente A, el componente S o el componente D. Hacemos una ampliación, veo muy bien eh, el flujo hepatófugo. Trato de, en este caso, ahora evalúo la vena hepática izquierda o intrahepática izquierda. Igual, ¿no? Se ve un poco mejor los componentes, ¿no? El componente atrial, acá el componente atrial, el componente sistólico, el componente V de transición.
Se puede identificar una onda tetrafásica, el componente V de transición y el componente diastólico. En este caso, sí veo claramente que el componente sistólico es más grande que el componente diastólico. Acá sí es mucho más pronunciado que el componente diastólico. Y ahí está el Doppler color con el flujo hepatófago normal. Y acá tenemos otro hallazgo. El paciente está con la vesícula engrosada, con la pared de la vesícula engrosada. Este engrosamiento no es un proceso inflamatorio. Eh, Se ha descrito en la literatura que el paciente con afectado de dengue hace en algunos casos, hace un engrosamiento de la pared de la vesícula. Esto es edema y este engrosamiento puede ser anecogénico o hiperecogénico. Eso es lo normal. Los pacientes con dengue hacen eso. La pared de la vesícula se engrosa, ¿no? A veces llega hasta 12 milímetros, 14 milímetros. Y acá vemos que al Doppler, al Power Doppler en este caso, el flujo es negativo en las paredes. ¿Por qué? Porque simplemente esto es un engrosamiento nada más, es una vesícula reactiva. También se ha descrito así en la literatura, es una vesícula reactiva. El Doppler por eso no hay señal Doppler a nivel de la pared, ¿no? No es una colecistitis aguda, es simplemente un engrosamiento mural vesicular, ¿no? Muy bien, y ahora vamos al abordaje posterior. Y en el abordaje posterior vemos que, o podemos visualizar que los cuatro componentes de la onda intrahepática son mucho mejor definidos, ¿no? Tenemos acá el componente lateral, el componente sistólico se ve mucho mejor, mucho más grande que el componente diastólico y el componente V de transición también se define muy bien, ¿no? Con el abordaje posterior podemos corroborar ello y en algunos casos podemos verlo mucho mejor. Y como les decía, podemos también identificar un derrame pleural, ¿no? Lo que no se veía en el corte axial, en el primer corte, con el paciente en decúbito supino, yo puedo verlo mucho mejor con el paciente sentado. Ahora bien, siempre y cuando el paciente me lo permita, siempre y cuando el paciente colabore, ¿no? Obviamente los pacientes postrados, los pacientes de UCI en cama, no van a poder, no van a poder abordar esta posición, por lo cual tenemos que, o la alternativa sería poner al paciente en decúbito lateral, ¿no? Y puedo ver muy bien ahí el derrame pleural, ¿no? Ahí está la colección anecogénica, el hígado hipoecogénico, y ahí se ve claramente la diferencia, ¿no? Y acá se ve parte del pulmón aleteando también, ¿no? Y ahí está muy bien, el derrame pleural se ve muy bien en el abordaje posterior, ¿no? Ahí está. Y vamos al lado izquierdo y vemos que no hay derrame pleural, no hay en el lado izquierdo, ¿ve? Solo está el signo de la cortina y vemos el vaso. El vaso también se ve muy bien con este abordaje posterior. En algunas ocasiones donde no podamos encontrar el vaso, donde el vaso esté algo, si se permite el término, algo escondido, de difícil acceso en decúbito tanto lateral como en decúbito supino, podemos también tratar de visualizar el vaso con el paciente cuando está sentado y sí se ve muy bien, sí se puede medir también a este nivel y sí ayuda también este abordaje, ¿ve? Porque acá yo veo el pulmón, eh, el signo de la cortina, aquí está el pulmón y aquí está el vaso, ¿no? En el lado izquierdo. Muy bien. El tercer caso es un paciente varón con diagnóstico de arritmia ya confirmada por el EKG. Muy bien, este paciente también tenía un derrame pericárdico, puedo diferenciar el derrame pericárdico muy bien. Eh, es una colección anecogénica que precisamente rodea a las cámaras cardíacas, ¿no?
Hay que tener cuidado porque a veces el derrame pericárdico se puede confundir con la grasa pericárdica, pero en este caso la grasa pericárdica también puede ser hipoecogénica, entonces hay que tener cuidado a la hora de diferenciar. Muy bien, acá tenemos ahora sí las imágenes del paciente, entonces acá se ve muy bien, ¿no? Entonces, acá también la grasa pericárdica puede ser tanto hipoecogénica como ecogénica. Entonces, acá se ve muy bien la grasa pericárdica, ¿ve? Ahí está, se ve muy bien flotando la grasa pericárdica, pero también yo la puedo diferenciar del derrame pericárdico, ¿no? Ahí está el líquido pericárdico. Entonces, hay que tener cuidado y hacer esa diferenciación. Obviamente, la grasa pericárdica aparecerá apegada, adosada a la pared y el derrame pericárdico no, pues, ¿no? Y es mucho más anecogénico. Hay que tener cuidado al momento de visualizar. Y acá también podemos intuir que el corazón está asíncrono, no late correctamente, se puede ver, se puede visualizar que está no latiendo dentro de lo normal, ¿no? No es un corazón contráctil, ¿no? Vamos otra vez, analizamos también otra vez la vena cava y vemos que es colapsable. Ya no necesito el modo M porque acá yo estoy viendo que la vena cava es colapsable, ¿no? Para corroborar me puedo ayudar del modo M y veo que sí hay colapso normal, ¿no? ¿Ve? Y ahí está ese corazón que no late, se puede ver que no sigue un patrón adecuado, ¿no? De movimiento. Es como un relojito, como si fuera como que si un relojito, como si estuviera adelantándose y retrocediendo por ratos, ¿no? No hay contracción de las paredes, sobre todo en esta imagen. ¿Ve? Como que está disminuido, como que está un poco apagado, ¿no? Y evaluamos un poco de los espectros, no es correcto, lo ideal es hacerlo con, eh, con el, con el transductor cardíaco o face array en inglés, pero vemos que, sin embargo, podemos ver que las ondas, en este caso del ventrículo izquierdo, no son, no son constantes, ¿no? Como les decía, este paciente tiene un diagnóstico de arritmia, ¿no? Y las ondas no son repetidas, no se tienden a repetir. Por acá vemos un pico, por acá vemos este otro pico que aparece, en la siguiente ya va disminuyéndose y así, o sea, ese precisamente es el diagnóstico de arritmia, que no hay una repetición, no hay una secuencia, ¿no? Aparecen arbitrariamente todo desordenado las ondas. Entonces, igual hacemos el abordaje posterior, encontramos también derrame pleural. eh, en este caso es un derrame pleural mucho más grande, es mucho más cuantioso que en el caso anterior. Y acá vemos el pulmón también moviéndose, ¿no? Tenemos un derrame pleural mucho más grande. Eh, igual, se intentó realizar el abordaje en decúbito supino, el análisis de la vena intrahepática, y en este paciente era mucho más complicado todavía que mantenga la inspiración, que pueda colaborar, ¿no? Entonces recurrimos al abordaje posterior y sí se puede ver una arritmia claramente, ¿no? No se repiten las ondas, no es como en los otros casos donde las ondas se repiten, los cerritos, los triangulitos se repiten y se repiten. Acá vemos que este podría ser el componente sistólico, eh, podría repetirse por acá o por acá, pero vemos que se pierde, ¿no? El componente atrial también no se repite, ¿ven? En algunas partes sale, en algunas partes está disminuido y en otras partes no sale.
Entonces, eso es una arritmia, ¿no? Donde no hay repetición de las ondas. Igual acá, ¿ve? Tenemos el componente atrial, pero acá desapareció y nuevamente el componente atrial. Acá tenemos un componente sistólico pequeño, 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 y en la última parte como que se agranda un poco más. Entonces, no hay esa repetición armoniosa que hemos visto en las otras ondas, ¿no? Inclusive el componente diastólico no se distingue muy bien por momentos, ¿no? Entonces, este paciente ya se confirmó que tenía arritmia con un EKG, ¿no? Y también se puede ver cuando se hace la evaluación del corazón, se puede ver cómo no hay un latido adecuado, ¿no? No hay una contractibilidad de las paredes adecuadamente. ¿Ve? Y acá también, ¿ves? Seguimos analizando la mayoría de venas, perdón, todas las venas intrahepáticas y vemos que no hay esa repetición, ¿no? No hay esa repetición, el paciente colabora mucho mejor cuando está sentado, puede inspirar, puede mantener la inspiración, pero vemos claramente que no hay repetición de las ondas, ¿no? Hay una arritmia, ahí ven. Y acá tenemos abordaje del lado izquierdo y vemos un pequeño derrame pleural izquierdo, ¿no? Muy bien, este es el cuarto caso, es una paciente mujer, es una dama, con diagnóstico de cirrosis de otra institución. Eh, en el otro lugar, en la otra institución, se planteó el diagnóstico de cirrosis por el derrame, por la citis y por el derrame pleural, ¿no? Pero sin embargo, vamos a ver que el hígado estaba de una ecotextura normal. Comenzamos con el abordaje cardíaco. Hay un derrame pericárdico, se ve muy bien el derrame pericárdico y también puedo diferenciar nuevamente la grasa pericárdica. Ahí está la grasa pericárdica, ¿no? Se ve muy bien, el corazón, las cámaras cardíacas se ven muy bien distendidas, hay una buena sincronización y acá tenemos el derrame pericárdico. En este caso es un derrame pericárdico ya grave, mayor a 10 milímetros de grosor, ya es un derrame pericárdico considerable, ¿no? En este tipo de pacientes es donde más debemos analizar también la vena cava. Tenemos que evaluar la colapsibilidad de la vena cava porque si no estuviera colapsable, si estuviera pletórica, estuviera llena, podríamos sospechar o podríamos plantear ecográficamente el diagnóstico de taponamiento cardíaco, ¿no? Es una gran ayuda, es un gran punto de apoyo evaluar la vena cava, ¿no? Si tenemos derrames pericárdicos muy, muy grandes, debemos evaluar la vena cava y demostrar su comprensibilidad o no, porque si no es comprensible, nos orienta a un diagnóstico de taponamiento cardíaco, ¿no? ¿No? Un derrame considerable, se ve muy bien. Puedo ver muy bien la grasa pericárdica y el derrame, ¿no? Y acá voy a evaluar la vena cava. Sin embargo, como vemos en la imagen, la vena cava es colapsable. Entonces, ya eso me desorienta ecográficamente pensar en un taponamiento cardíaco. Obviamente, la fisiopatología y clínica del taponamiento cardíaco es distinta, pero ecográficamente estoy demostrando que hay una buena colapsibilidad, ¿no? La vena cava no está pletórica. Otra vez vamos a ver la colapsibilidad de la vena cava. Y ahí está, ¿no? Entonces, basta con ver que la vena cava es colapsable. Entonces, yo estoy demostrando que ese derrame pericárdico no va a ser maligno o no es maligno en ese momento
no va a causar un taponamiento cardíaco. Ahí está, se ve muy bien. Muy bien, continuamos. Y sin embargo, la paciente tenía un cuantioso derrame, tenía un derrame pleural tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo de un valor considerable, ¿no? Una forma rápida de determinar la cantidad de derrame pleural que puede existir es trazar una línea a nivel longitudinal, una línea transversal, perdón, una línea longitudinal al transductor, paralela al transductor, y multiplicarla por 20, ¿no? Para así obtener el volumen aproximado. Acá mide 70, 70 por 20 es 140, ¿no? Aproximadamente 140 cc, ¿no? De derrame pleural. Y acá, en este caso, se puede ver que el derrame es eh, considerable porque en la vista axial se puede ver claramente el derrame pleural. Es un derrame masivo, ¿no? Ya ahí está el pulmón aleteando. ¿Eh? Ahí está el pulmón aleteando. Y en el lado izquierdo lo mismo, ¿no? Ahí está el lado izquierdo y también tenemos un derrame considerable, ¿no? Entonces ya sobrepasa también el valor de 140 cc, aproximadamente deben estar entre 400, eh, de 300 a 400 cc, ¿no? Están causando una atelectasia pulmonar, el derrame es muy considerable en ambos lados. ¿Mm? Es muy considerable, se prolonga hasta arriba. Incluso acá veo parte de la columna, ¿no? Acá se diferencia muy bien la columna. Acá tenemos un abordaje axial y sí se puede ver el derrame en ambos lados, ¿no? Acá tenemos la columna al medio, tanto el derrame pleural derecho y el derrame pleural izquierdo. Igual, trato de analizar las venas intrahepáticas. En este caso en particular, con tanto derrame pleural, hemos visto que que el hígado está comprimido, no está distendido adecuadamente. Entonces, acá también me ayuda mucho el abordaje posterior para evaluar el Doppler espectral de las venas intrahepáticas, ¿no? Acá es mucho más difícil hacer los cortes axiales, ¿no? Ahí está, tenemos un derrame masivo, un derrame muy amplio. Entonces acá hacemos el abordaje posterior y vemos que el Doppler espectral está conservado, ¿no? El componente atrial, el componente sistólico y el componente diastólico. Y hay una contaminación de los espectros, ¿no? Vemos el Doppler espectral de la vena porta y está en 31 centímetros. Eh, el diagnóstico ecográfico de cirrosis se basa eh, en demostrar los bordes aserrados del hígado, el parénquima un tanto ecogénico, heterogéneo, de grano grueso, se ha descrito así también, pero sobre todo los bordes aserrados y la citis, ¿no? O sea, acá, al parecer, en la otra institución se confundió entre el derrame pleural y la citis, ¿no? Porque como era un derrame pleural masivo, eh, se confundió con un líquido libre abdominal, pero con el transductor de alta frecuencia demostramos que el hígado tiene los bordes conservados, los bordes son regulares y el parénquima es homogéneo de grano fino, no de grano grueso, no es ecogénico, es hipoecogénico. Y también el diagnóstico acá tenemos una vista un tanto también no convencional, también con el paciente en sentado,
un abordaje posterior donde la imagen se invierte, ¿no? Y vemos claramente cómo el derrame pleural en el lado izquierdo hace un buen contraste con el corazón, ¿no? Se puede ver muy bien esa imagen. Ahí está el corazón y el derrame pleural izquierdo. Y el diagnóstico también de cirrosis ecográfico, el diagnóstico ecográfico, se basa en la demostración de esplenomegalia. Generalmente los pacientes con cirrosis hacen esplenomegalia y hacemos el abordaje izquierdo, el abordaje posterior izquierdo, y vemos que el vaso está dentro de lo normal, no es un vaso grande, no hay esplenomegalia, lo medimos y mide solo 95 milímetros, ¿no? Está dentro de lo normal, pero sí rodeado por el derrame izquierdo, por el derrame pleural izquierdo. Muy bien, un caso, para terminar, un caso de un paciente ya con diagnóstico de cirrosis ya en nuestra institución y también ya de un estadio un tanto más avanzado. Un paciente varón de 55 años. Ujú, muy bien. Entonces, acá en este paciente, a nivel de los segmentos 6 y 7 y 5, se encontraba una masa heterogénea. Acá también podemos ver claramente cómo el hígado tiene bordes irregulares, el parénquima es heterogéneo, el lóbulo derecho está disminuido y el lóbulo izquierdo está aumentado. Pero acá lo que más llamaba la atención era esta masa, ¿no? El paciente, a partir de la cirrosis, ya había formado una masa, ¿no? Y donde al Doppler vascular vemos un patrón amorfo irregular, ¿no? Es un patrón intraparenquimal, pero amorfo, ¿no? Algunos vasos distribuidos de forma aleatoria, ¿no? Acá hay algunos vasos pequeños y hay unos vasos grandes. Vamos a ver con transductor de partes blandas el parénquima hepático, el hígado tiene bordes irregulares y el parénquima es heterogéneo, ¿no? Los bordes ya no son tan definidos, son punteados, aserrados y el parénquima es heterogéneo. ¿Ve? Y acá se ve mucho mejor el aumento del lóbulo izquierdo, el parénquima heterogéneo hepático, los bordes aserrados, y estas características son compatibles con diagnóstico de cirrosis hepática ecográfico, ¿no? Tenemos la vista axial y esa masa que veíamos al principio estaba en el lado derecho. Ujú. Vemos el vaso, medimos el vaso y encontramos una esplenomegalia, ¿no? El vaso está muy agrandado, es un vaso aumentado tanto en el diámetro longitudinal como en el transversal. ¿Eh? El diámetro longitudinal llega hasta 170 milímetros y el diámetro transversal hasta 70, una esplenomegalia. Muy bien, y ahora vemos la vena porta, analizamos el espectro de la vena porta y está por debajo de los 16 centímetros, ¿no? Entonces el flujo ya es anormal también, o el flujo ha disminuido de la vena porta. Recordemos que el punto es 16 centímetros, ¿no? Por encima normal y por debajo anormal. El flujo ha disminuido. Y acá también podemos hacer la medición con el paciente en decúbito supino, podemos hacer la medición de la vena porta, ¿no? Y se ve francamente agrandada. Se ve a la vista que está agrandada, está hipertensa, ¿no? Hay una hipertensión portal. ¿Bien? Llega hasta 14, 15 milímetros, ¿no? Muy bien. Entonces,
En este paciente, al hacer el Doppler de la vena porta, también se pudo evaluar un poco el Doppler de la arteria hepática, ¿no? Aparece muy bien, aparece paralela, la arteria hepática aparece paralela a la vena porta y no siempre se da este caso, ¿no? No siempre se da este caso, pero acá sí se puede ver muy bien. Entonces hacemos el espectro de la vena porta, perdón, el espectro de la arteria hepática y vemos que también está dentro de lo normal. Las venas intrahepáticas, en este caso, sí muestran un flujo amortiguado, no muestran una diferenciación entre el componente sistólico y el componente diastólico. No se puede diferenciar, ¿no? No se puede ver. Lo resaltante de este caso es, haciendo el abordaje posterior, este es un abordaje ya posterior, eh, es que yo puedo seguir el trayecto de la vena hepática, perdón, de la arteria hepática, ¿no? Y puedo ver que va a dividirse al final para vascularizar esta masa. Es decir, esta masa tiene un componente arterial, tiene un componente arterial derivada de la vena, perdón, de la arteria hepática. ¿Ves? Puedo hacer el seguimiento a este nivel. A este nivel puedo seguir a la arteria hepática y puedo ver cómo es una rama, tiende a dividirse para irrigar esta masa. Entonces, ese componente vascular arterial nos orienta a que esta masa es un hepatocarcinoma, ¿no? Derivada precisamente de la condición cirrótica del paciente, ¿no? Ujú. Ahí nos ayuda bastante el abordaje posterior, tanto para analizar la vena intrahepática, donde no puedo diferenciar un componente sistólico de un componente diastólico, y también eh, para ver el componente vascular de esa masa, ¿no? Puedo verlo muy bien, el componente vascular. Puedo ver y diferenciar que claramente es una rama de la arteria hepática y que va a irrigar a la periferia, pero como hemos visto al principio del video, tiene tanto vascularización periférica como vascularización intraparenquimal, ¿no? Una vascularización amorfa. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Son las ramas de la arteria hepática las que vascularizan a esta masa. Y como tengo que corroborar que estas son arterias que no son venas, porque también tengo que aplicar el espectro a este nivel. Tengo que analizar estos vasos y verificar, visualizar de que realmente son arterias, no venas, ¿no? Entonces ahí le aplico los espectros y veo que la onda es arterial, ¿no? Y son vasos arteriales precisamente derivados de la arteria hepática, ¿no? Ahí está, ¿ve? Así confirmo que tiene ese componente vascular arterial, ¿ve? Y ahí se ve muy bien cómo se divide, ¿no? Ahí está la arteria hepática, ahí está la arteria hepática que se va a dividir en esas ramas que van a vascularizar, perdón, a esa masa, ¿ve? Ahí está. Muy bien, entonces el diagnóstico perdón, la presunción o la ayuda al diagnóstico estaría basada en que este paciente tiene una cirrosis hepática por ecografía, también tiene una vena porta dilatada con flujo disminuido, una hipertensión portal, tiene esplenomegalia también y también tiene probablemente un hepatocarcinoma. Recordemos que el nombre y el apellido a las masas la pone la biopsia. Entonces, por ecografía solo podemos decir que probablemente tiene también un hepatocarcinoma vascularizado de componente arterial. Muy bien, eso sería todo.